Los dos temas que vamos a afrontar hoy, en primer lugar, es hacer, someramente, un balance de lo que han sido esos 100 días de oposición útil desde la constitución del Gobierno y, lógicamente, es obligado a hacer una referencia específica al Senado y lo que ha tenido aquí lugar. Y, en segundo término, vamos a hacer también una serie de acuerdos sobre lo que significa potenciar nuestra coordinación parlamentaria para intensificar esa acción que va a permitir a los ciudadanos que se resuelvan sus problemas, para que vean reconocidas las iniciativas y para que podamos avanzar en esta España que necesita un impulso político y que los socialistas queremos darlo. En lo que es la primera parte de la reunión vamos a hacer inicialmente dos intervenciones. Voy a abrirla yo, en primer lugar, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y, en segundo lugar, María Jesús Serrano, y luego, a continuación, continuaremos la reunión. Sobre los 100 días de oposición útil. Bueno, en primer lugar, hoy es un día, positivo para nosotros. Hemos visto cómo la encuesta de la SER vaticina una mejora notoria del Partido Socialista en la intención de voto y también, como no, en el reconocimiento por parte de los ciudadanos de que esa oposición útil empieza a calar. Es una encuesta que también recientemente hubo otra del CIS, pero que indica una tendencia. La tendencia es a mejorar y, por tanto, desde la última que se hizo en el barómetro de la SER, que era del mes de noviembre, a la que hacen ahora, que es de febrero, 3 puntos, más de 3 puntos de diferencia a favor, y el Partido Socialista se sitúa como la segunda fuerza política de nuestro país. Pero, naturalmente, que queremos seguir mejorando y seguir avanzando. Más de 15 millones de personas se han visto beneficiadas por la oposición útil que ha llevado a cabo el Partido Socialista tanto en el Congreso como en el Senado, con actuaciones coordinadas de iniciativas políticas, donde resaltaré algunas de ellas. Estamos hablando de la 12ª legislatura, una 12ª legislatura que surge después de un largo periodo de parálisis con el riesgo de unas terceras elecciones que, en aras a la gobernabilidad del país, nosotros hemos provocado el que pudiera haber, en interés general de España, una situación de gobernabilidad donde queremos ser una oposición eficaz, útil para los ciudadanos y una oposición también firme en nuestros principios y en nuestras convicciones. Demuestra que queremos pactar con los ciudadanos y con sus problemas para resolverlos. Por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional en más de un 8% va a beneficiar de forma directa a más de 600.000 trabajadores. Y decimos esto porque sabemos que el salario mínimo interprofesional está referenciado en muchos convenios. Y si sube para los trabajadores que estaban percibiendo un salario inferior, lógicamente también sube para el conjunto que están referenciados con ese salario mínimo interprofesional. Millones de empleados van a ver los beneficios de esa actuación nuestra. También la desaparición de las reválidas y la paralización del calendario de la LOMCE es un elemento muy sustantivo que reclamaban decenas de miles de personas en las comunidades autónomas y que en el conjunto del país, tanto las personas afectadas que tienen que ver con la educación secundaria obligatoria, tienen que ver con el bachillerato, tienen que ver con la formación profesional básica, van a ver cómo sus demandas son atendidas y cómo no solamente paralizamos ese calendario, sino que abrimos un nuevo escenario de pacto educativo en España. Un nuevo escenario que va a tener también su escenificación en los acuerdos, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, porque esa es una de las conclusiones de la Conferencia de Presidentes y el próximo 27 de marzo se inicia aquí un gran debate en el Senado donde vamos a intervenir no solamente los grupos parlamentarios del Senado, sino todas las comunidades autónomas y entre ellas los gobiernos socialistas que tienen también sus posiciones para poder alcanzar en nuestro país un pacto educativo. El acuerdo sobre cláusula suelo va a permitir que más de 3,3 millones de hipotecados en España puedan recibir lo que se les cobró de manera injusta. Y esto, incluso ese barómetro de la SER lo reconoce, es uno de los aspectos más significativos que la ciudadanía sabe que han sido para bien. La puesta en marcha del bono social, que impedirá que los más vulnerables, más de 6 millones de personas, se queden sin suministro de energía.
donde van a intervenir y colaborar las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos, donde también eso se alcanzó un acuerdo aquí en la Conferencia de Presidentes. El Partido Socialista ha apoyado la tramitación parlamentaria del ingreso mínimo vital, que favorecería a 700.000 hogares españoles sin ingresos y alcanzaría más de 1,7 millones de personas si se aplicase el acuerdo que en el Congreso de los Diputados se alcanzó por mayoría y que el Partido Socialista impulsó, pero que el Partido Popular todavía se niega a reconocer. Pero nosotros vamos a exigir y a pedir que ese acuerdo se lleve a la práctica, porque es un elemento fundamental para no dejar a nadie en el camino. La medida auspiciada por el Partido Socialista para cambiar la reforma laboral, y empezando por un elemento muy concreto, que es el salario de los trabajadores subcontratados de las empresas matrices, que nosotros queremos equiparar al resto de trabajadores y que va a beneficiar a cientos de miles de empleados en nuestro país. El Partido Socialista también ha impulsado el sistema de garantía juvenil, que va a afectar a más de 600.000 jóvenes desempleados. Como sabéis, la garantía juvenil ha habido una ineficacia manifiesta del Partido Popular a la hora de ponerlo en práctica, pero nosotros hemos instado a una reforma y hemos pedido, y también ha sido un acuerdo de la Conferencia de Presidentes, que se active de una manera distinta completamente, interviniendo los servicios públicos de empleo, poniendo en marcha las políticas activas de empleo, poniendo en marcha actuaciones para la formación profesional dual, poniendo en marcha toda una serie de elementos que permitan que cientos de miles de jóvenes tengan derecho al trabajo y derecho también a una vida digna. Nosotros también hemos conseguido más recursos económicos para financiar los servicios públicos esenciales, tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque hemos debatido algo que parece una cosa abstracta, el techo de gasto. Bueno, no, es que no se ha debatido solo el techo de gasto. Se ha debatido algo mucho más importante, que es el reparto del déficit, de modo que las comunidades autónomas puedan tener más dinero disponible para financiar servicios públicos básicos en la educación, en la sanidad, en la protección social, y también la regla de gasto que permite que los ayuntamientos, incluso el superávit, puedan invertir esas cantidades que tienen a su disposición, que es dinero suyo, pero que no se les permite actuar en los planes de empleo o en las inversiones que necesitan miles de ayuntamientos en nuestro país. Y que también aquí hemos alcanzado un acuerdo que se votó en el Congreso de los Diputados y que el Partido Popular todavía no ha aplicado, pero que si vemos las referencias que significa en el reparto del déficit más beneficioso para las comunidades autónomas, que significa del orden de los 4.500 millones de euros o el de los ayuntamientos, una cantidad más o menos similar, superior a los 4.000 millones, pudiéramos estar en unas cifras que inyectaríamos en la sociedad española en beneficio de los ciudadanos, en beneficio de los municipios y en beneficio de la sociedad en su conjunto. El Partido Socialista, en resumen, ha hecho una oposición útil, que cambia las cosas, que mejora la vida de las personas. Y nosotros, evidentemente, estamos satisfechos de que eso haya sido así, pero no nos conformamos con lo que hemos hecho, porque vamos a seguir ejerciendo esa actividad. Y es evidente que las fuerzas políticas, entre ellas el Partido Socialista, tenemos un debate sobre lo que puede ser nuestro proyecto socialdemócrata renovado en un ámbito congresual de libertad, donde consigamos un congreso de unidad. Pero, entre tanto, los que estamos en las responsabilidades parlamentarias, nosotros queremos seguir trabajando más intensamente que ahora en esa labor de oposición útil, de arrancar conquistas que sirvan a la gente y a sus intereses. Y así en el Senado nosotros hemos finalizado el primer periodo de sesiones con una actividad intensísima. Yo he estado aquí ya más de 5 años. Os puedo decir que es uno de los periodos de sesiones más intensos en actividades de los que hemos tenido hasta ahora. 4.845 iniciativas del Partido Socialista en este primer periodo de sesiones, que lo hemos ampliado por petición nuestra al mes de enero, para que se sigan debatiendo todos los problemas, se pongan al día todas las comisiones, se celebre la conferencia de presidentes, se pongan en marcha acuerdos, se busquen nuevos escenarios de acuerdos. Eso significa casi la mitad de las actividades y las iniciativas parlamentarias que se han desarrollado en el Senado en su conjunto. Ha sido, y lo digo y estoy enteramente satisfecho, un grupo unido en torno a los objetivos del trabajo que nos hemos marcado.
hemos conseguido en el Senado acuerdos que no han tenido quizá esa repercusión pública, porque bien es verdad que aquí el Partido Popular tiene mayoría, pero esa mayoría hemos conseguido en muchos casos introducir enmiendas que se les ha obligado también a aceptar lo que es la pluralidad de opiniones, y hemos conseguido algunos acuerdos unánimes en temas esenciales para la vida de la gente. Porque el acuerdo forma parte de la política y, sobre todo, cuando se consiguen acuerdos hay que mirar sobre qué contenidos los hemos conseguido. Alguien puede entrar en discrepancia porque hayamos conseguido por unanimidad un acuerdo sobre los principios sobre los que debe sustentarse el sistema público de pensiones. Pues lo hemos conseguido. Y ese acuerdo se va a trasladar al Pacto de Toledo, por unanimidad. Y a partir de él, obligaciones que nos llevan a caminar en una dirección y en profundizarla. Hemos conseguido un acuerdo de un pacto sobre la universidad, por unanimidad, enmendando una moción, ampliándola y firmándola todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Y con el acuerdo de todos los portavoces vamos a solicitar la presencia de la CRUE aquí también para iniciar un camino de debate, de pacto educativo en el ámbito no universitario, que está iniciado, Congreso, Senado, pero también en el ámbito universitario. Hemos conseguido un acuerdo también de pacto por la sanidad. A través de las posiciones que hemos defendido en una moción en comisión, se ha incorporado también el acuerdo de pacto por la sanidad para conseguir su universalidad, su sostenibilidad, la igualdad en el acceso al sistema sanitario. Y, lógicamente, lo vamos a profundizar. Y se ha votado aquí en el Senado de una forma unánime. Y también otros acuerdos de protección a los ciudadanos. En el caso del Brexit, todavía recientemente, en el último pleno, hemos conseguido un acuerdo sobre el tema del Brexit. Cómo proteger y buscar reciprocidad en el trato que se dé a nuestros ciudadanos en donde estén afectados por causas imprevistas hasta ahora, pero que pueden originar graves lesiones. La defensa de los intereses de nuestros ciudadanos en este país y fuera de él. En la conferencia de presidentes, de los 11 acuerdos que se han tenido, hay 6 de ellos que afectan directamente al Senado. Y además, yo creo que son acuerdos que no solamente es para actuaciones puntuales en un ámbito determinado, sino que son acuerdos que van a tener continuidad en las negociaciones y se van a complementar lo que se consiga aquí con lo que se consiga en el Congreso de los Diputados. Hablo, por ejemplo, de los acuerdos que hacen referencia al pacto educativo, como dije antes, a un acuerdo sobre la violencia de género. El día 9 de marzo, aquí se celebra en el Senado un gran debate entre las comunidades autónomas, los grupos parlamentarios, sobre la violencia de género y cómo incorporar lo que aquí se concluya al Pacto Nacional sobre Violencia de Género. Se ha conseguido un acuerdo sobre refugiados, porque cuando se hace referencia a la participación de las comunidades autónomas en Europa, hay un epígrafe último que se ha añadido, que es el tema de los refugiados, que va a tener también aquí en el Senado su tratamiento, su continuidad y su coordinación. El tema de la dependencia, el tema de la sanidad, como dije antes, la estrategia nacional sobre la demografía, el reto demográfico de nuestro país. Se constituye aquí una comisión especial que, junto con las comisiones y ponencias que se trataron aquí en el Senado del medio rural y de las zonas de montaña, va a ser uno de los documentos estratégicos de nuestro país que tiene que coordinarse con los planteamientos en Europa y que va a escenificarse aquí en el Senado. Y os cito esto por lo que significan elementos muy sustantivos de los problemas que interesan a millones de ciudadanos y al futuro que tienen en esta Cámara Territorial, y ese concepto de Cámara Territorial lo reivindicamos porque lo necesita nuestro país y debe de culminarse con una reforma del Senado que también hemos impulsado la actualización de la ponencia que venía desarrollándose en el marco de la Comisión de Reglamento del Senado y que ahora de nuevo se pone en marcha, que va a seguir impulsando el pacto en el Senado sobre su reforma, que es uno de los elementos sustantivos para conseguir ese modelo federal que nosotros perseguimos y que creemos que es la solución para el problema territorial en nuestro país. Por tanto, fechas importantes, balance importante y, sin duda, tenemos que continuar con nuestra labor de oposición. Los 100 días de gobierno del PP, tenemos que seguir impulsando y vetando a veces proposiciones de ley para que no culminen en hechos negativos para los ciudadanos. Por el contrario, armonizando posiciones donde integramos a todos los que quieran integrarse, a todas las formaciones políticas, tenemos que seguir luchando para la sostenibilidad de las pensiones, para que no pierdan su capacidad adquisitiva, porque el último informe de la IREF es algo verdaderamente preocupante.
Si nosotros el escenario que marcan, que es una pérdida de capacidad adquisitiva, se prolongase al horizonte 2050 sin hacer nada, veríamos cómo las pensiones podrían perder el 50% de su capacidad adquisitiva. No podemos resignarnos ni podemos tolerarlo. Pero no solamente está el vector de sostenibilidad de la capacidad adquisitiva, sino el de sostenibilidad del propio sistema. Y ese reto, aunque aquí ya hemos alcanzado un acuerdo de los principios, que no está mal, hay que profundizarlo. Entre otras cosas, por ejemplo, ¿por qué vamos a admitir que un planteamiento que nosotros hemos hecho del 1,2% pues sea vetado, como hicieron algunas formaciones políticas? No vamos a permitirlo porque vamos a seguir peleando en esa dirección. 9 millones de pensionistas serán más pobres este año porque el PP se empeña a mantener una política de pensiones que no garantiza esa capacidad adquisitiva. Y además, como decíamos, el precio de la luz ha subido para consumidores y para empresas. Y en interés de todos no podemos permitirlo. El tema de los consumidores, que ha sido tratado en esta Cámara y en el Congreso, pero también el tema de las empresas, que lo hemos tratado específicamente en esta Cámara, que sepáis que muchas empresas, como no se consiga armonizar esos precios, el coste de la energía con Europa, dejarán de ser competitivas. Y las consecuencias serán gravísimas para la economía de nuestro país y para el empleo. Y nosotros tenemos alternativas y soluciones que queremos dialogar, queremos pactar, queremos impulsar. Y lo saben las empresas, porque en algunos casos saben que, por ejemplo, las electrointensivas, en la última subasta eléctrica, al final, se han conseguido armonizar posiciones de una manera razonable. Pero eso es para un año y queremos estabilidad. Lo que queremos también estabilidad es en el tema del carbón, porque el carbón tiene un papel en el mix energético que tiene que tenerlo de manera razonable, tiene que tener un papel y tener una cuota, como se pactó en su momento, un mínimo del 7,5% de carbón autóctono, tiene que tener también las ayudas al carbón que permanezcan después de 2018, que no se les exija la devolución o que permita que las empresas competitivas puedan seguir. Bueno, todo esto está en nuestro escenario. Y el segundo punto que queremos hablaros hoy es de cómo intensificar nuestra actuación de coordinación. La actuación de coordinación tiene que ser de las iniciativas parlamentarias en las dos direcciones. En la dirección del Senado, hacia las comunidades autónomas, parlamentos autonómicos, que estáis aquí hoy, todos los representantes, y también entidades locales. Y también en la dirección recíproca. La dirección recíproca es que vengan de vosotros, de vuestros territorios, hacia nosotros. Eso es lo que nosotros queremos poner en marcha. Y queremos ponerlo a través de una serie de elementos en los que podamos coordinar esas actuaciones, hacerlas más potentes y hacerlas útiles en tiempo real. Se pondrán luego en el diálogo que tengamos a posteriori en común nuestras posiciones, pero que sepáis que esto significa un ambicioso objetivo. Queremos servir a los ciudadanos a través de nuestra actividad parlamentaria territorial, y ese carácter territorial de esta Cámara yo creo que va a depender mucho también de los resultados positivos de reuniones como las que hoy mantenemos. Bueno, pues María Jesús tiene la palabra. Pues muchas gracias, Vicente. Gracias al portavoz, a la dirección del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado por la invitación que se me ha hecho a estar hoy aquí en esta reunión de coordinación. Gracias también a todos los portavoces autonómicos que estáis hoy aquí, donde vamos a tener esta reunión de trabajo. Y, por supuesto, gracias también por haber elegido esta sala. El día 12 de febrero se celebraba el nacimiento de Clara Campoamor y yo creo que eso es una cuestión que ningún socialista, ninguna socialista debemos de olvidar. Al contrario, debemos de enseñarlo, comunicarlo y que todos los ciudadanos y ciudadanas, y especialmente las mujeres, sepan el trabajo que hizo esta diputada por conseguir el voto femenino. Es una cosa que parece que es de toda la vida, pero no hace tanto tiempo y nunca se debe olvidar que hemos luchado y han luchado muchas personas para conquistar el Estado de Derecho y la democracia que tenemos actualmente y es una cuestión que no se nos debe olvidar. Dicho eso, pues reitero algunas de las palabras que decía el portavoz del Senado. Estamos en un nuevo tiempo donde el diálogo, el consenso y el acuerdo deben ser nuestra seña de identidad, no solamente del Grupo Parlamentario Socialista, sino de todos los grupos que componen las cámaras, las Cortes Generales. Y en ese terreno el Partido Socialista se mueve muy bien, porque el Partido Socialista es un partido dialogante, con talante, con consenso y que sabe anteponer los intereses de los españoles y de las españolas antes que sus propios intereses.
Y por eso estamos trabajando para sacar adelante medidas para corregir las injusticias impuestas por la mayoría absoluta del Gobierno del Partido Popular y también por ese rodillo parlamentario que tenían cuando tenían esa mayoría absoluta. Medidas que impusieron con la excusa de la crisis, pero que en realidad alguna de la legislación que hicieron estaban basadas en la ideología del Partido Popular y en sus más férreas creencias de esa derecha que representa el Partido Popular. Y el Partido Socialista lo que hace, como digo, es trabajar para la gente y por la gente y pacta con los ciudadanos, con los españoles, para mejorar su entorno, para mejorar su familia, para mejorar sus expectativas laborales y también sus condiciones de trabajo. Eso es lo que ha hecho en este tiempo el Partido Socialista. Y el PSOE no está ni en el inmovilismo ni en la radicalidad. Lo hemos visto este pasado fin de semana. Hemos asistido a la presencia de dos congresos, uno del Partido Popular y otro de Podemos, donde uno, el del Partido Popular, pues ha certificado que están en el inmovilismo permanente, no tienen proyecto político y tampoco tienen ganas de regenerar su partido. Y luego, por otro lado, pues hemos visto también cómo Podemos ha optado o ha apostado por esa extrema izquierda radicalizada y alejada de las instituciones. Eso es lo que han hecho los dos partidos políticos mayoritarios que el Partido Socialista tiene enfrente. Podemos y el Partido Popular, en definitiva, lo que han demostrado este fin de semana es que no tienen ni una sola idea para España, ni tampoco tienen ni una sola propuesta de un proyecto para mejorar la calidad de vida de los españoles. Frente al inmovilismo del Partido Popular y de Podemos está el Partido Socialista, que se dirige a la gente progresista, a la gente sensata, a la gente moderada, con cuya complicidad queremos construir un nuevo proyecto político desde la izquierda, pero con planteamientos claros para seguir mejorando su calidad de vida dentro del trabajo que hacemos en las instituciones y de comprobar que con ese trabajo que se hace en las instituciones se puede cambiar las cosas a mejor sin alterar pues la convivencia de los ciudadanos y de las ciudadanas de España. El resultado de estos 100 días de oposición útil no lo voy a repetir, ya lo ha dicho el portavoz del Senado, pero aparte de desbloquear la situación política que había en España por parte del Partido Socialista, hemos revertido leyes dañinas de la mayoría absoluta del Partido Popular y hemos demostrado que somos útiles a los españoles. Ya lo ha dicho Tini, ingreso mínimo vital, pobreza energética, subida del salario mínimo interprofesional a un 8%, la reforma laboral, el inicio de la reforma laboral para derogarla con la regulación de la subcontratación y cuestiones como la garantía juvenil, las cláusulas suelo, la eliminación de las reválidas, y una cuestión muy importante, el impulso del Pacto de Estado de la violencia de género. Aquí sí me quiero detener porque es una cuestión que los socialistas hemos conseguido torcerle el brazo al Partido Popular e impulsar esa subcomisión que se está celebrando ahora mismo ya en el Congreso de los Diputados para que pronto haya un pacto de Estado contra la violencia de género. Y en cuanto a los gobiernos autonómicos, también se ha dicho, pero lo voy a reiterar, hemos torcido el brazo al Gobierno del Partido Popular con el freno a esa capacidad que tenían la autonomía y esa política recentralizadora que pretendía el Gobierno del Partido Popular y hemos conseguido elevar el objetivo de déficit teniendo 4.000 millones de euros más las comunidades autónomas y luego estamos apostando porque verdaderamente se aborde el problema de la financiación. Los gobiernos autonómicos socialistas son el mejor factor de credibilidad del Partido Socialista. Somos la izquierda eficaz, la izquierda que cumple. La diferencia entre el Partido Socialista y la pseudoizquierda es que en el PSOE no renunciamos a gobernar el presente porque queremos transformar el futuro. Y otros se limitan a manifestarse, a protestar, pidiendo que cambie el futuro y nosotros cambiamos el presente para que haya un futuro mejor. Esa es la gran diferencia. Y el mejor ejemplo está en los gobiernos autonómicos socialistas. Son el mejor escaparate
porque el PSOE cumple con sus compromisos y trabaja por mejorar y para mejorar la vida de los españoles y de las españolas. Los gobiernos autonómicos son, como digo, el mejor factor de credibilidad para el PSOE, y la gestión de los gobiernos autonómicos del PSOE demuestra que hay una alternativa a las injustas políticas del Partido Popular. Demuestra que la política es el instrumento para implementar el progreso, que además donde estamos gobernando y donde hay un gobierno socialista se toman medidas para que la sociedad sea más justa y todos tengan las oportunidades que se merecen. Y valoro muy positivamente este encuentro, porque aquí vaya a coordinar el trabajo de los grupos parlamentarios socialistas en todas las autonomías, porque vaya a poner en valor la iniciativa y porque además pues hay que reconocer que el Partido Socialista quiere darle la importancia que esta Cámara debe de tener, que el Senado debe de tener. No en vano se ha celebrado después de muchísimos años la conferencia de presidentes, la 6ª conferencia de presidentes. Hay que poner en valor todos los acuerdos que se han adoptado en ella, la mayoría impulsados por gobiernos socialistas y que se han puesto encima de la mesa porque los gobiernos socialistas así lo han demandado de las diferentes autonomías donde gobernamos, y eso se tiene que hacer, esa puesta en valor, desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, pero también con la ayuda de vosotros, los portavoces de los grupos parlamentarios autonómicos en las diferentes comunidades. Y además tenemos que estar vigilantes para que esos acuerdos se cumplan. No podemos bajar la guardia, porque el Partido Popular debe saber que aunque aquí en el Senado tiene mayoría absoluta, en el Congreso de los Diputados ya no la tiene, la perdió. Y como la perdió, vamos a estar vigilantes para que eso se cumpla. Y como digo, el que haya vuelto a celebrarse aquí la conferencia de presidentes significa que el Senado vuelve a adquirir ese protagonismo, que además con la moción aprobada la semana pasada, entre otras cuestiones, se aboga para que el Senado tenga un papel activo en los trabajos de dicha conferencia de presidentes. Y además, en este nuevo tiempo en el que estamos, quizás favorezca también que en el Senado encuentre su lugar en el mapa parlamentario como escenario idóneo para favorecer y desarrollar los acuerdos derivados o no de la conferencia de presidentes que tengan un carácter territorial. Esta es la Cámara territorial por excelencia y debemos reivindicar el papel de la misma. Por tanto, comparto esa aspiración de convertir al Senado en esa verdadera Cámara territorial, como no puede ser de otra manera. Comparto que se celebre un pleno al año para debatir asuntos del Estado de la Autonomía, al igual que el Congreso de los Diputados realiza el debate sobre el Estado de la Nación. Y aunque bien es cierto que esto es nada más que cumplir el 56 bis del reglamento del Senado, pues sea como fuere, ahora toca recuperar ese papel y toca cumplir ese reglamento. Y comparto también que, como ha propuesto el Grupo Parlamentario Socialista de esta Cámara, se desarrollen los trabajos del grupo de expertos que, tal como acordó la conferencia de presidentes, trabajará en la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica, que se desarrollen aquí esos trabajos y que, desde luego, analice también esa comisión la situación del sistema de dependencia. Creo que son cuestiones fundamentales, a la misma vez que también celebro que en este tiempo se vaya a revitalizar la Comisión General de las Comunidades Autónomas. En definitiva, como decía, celebro esta reunión, la comparto plenamente y creo que esta reunión demuestra que estamos trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos, para dar utilidad a las instituciones, a instituciones como el Senado, para que los ciudadanos vean para qué sirven estas instituciones y, por supuesto, celebro esta coordinación porque hay que seguir comunicando y diciéndole a los ciudadanos lo que estamos haciendo. Y, sobre todo, un mensaje claro que creo que está calando, y es que el Partido Socialista, a pesar de sus problemas internos, a pesar de sus dificultades, trabaja y sigue trabajando con normalidad en las instituciones y sigue anteponiendo a los ciudadanos antes que a cualquier cuestión orgánica. Y eso no lo han hecho otros partidos. Ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos tiempos en esa pseudoizquierda y en otros
partidos como el Partido Popular, que han estado centrados plenamente en sus cuestiones orgánicas. Nosotros tendremos nuestros problemas, pero le estamos dando normalidad a las instituciones y estamos haciendo que las mismas funciones y que el Partido Socialista y los grupos parlamentarios sean útiles a los ciudadanos, que cumplamos nuestra palabra de oposición útil y que sepamos leer el lugar en el que nos han puesto los ciudadanos después de las últimas elecciones generales, siendo el primer partido de la oposición, dispuestos a trabajar, dispuestos a cumplir nuestros programas y dispuestos a hacer que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y a revertir las políticas dañinas del Partido Popular. Bien. Bueno, pues muchas gracias a María Jesús por su intervención y por su apoyo. Y bueno, esta es la parte que hacemos en abierto, donde